Este programa es presentado por la Asociación de Evangelismo, porque aquí hacemos el mandato de Jesús, Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Muy buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa de Cara a Cara con la Verdad. Esperando, ¿verdad?, que este sea nuevamente un programa de edificación para tu vida. Programa de estudios bíblicos donde nos gusta traer la verdad tal y como está en la Biblia. Conmigo se encuentra esta noche dos grandes amigos. Se encuentra mi amigo y hermano Raúl Pacheco. Yo quiero que Raúl dé un saludo al pastor Raúl Pacheco. Dios les bendiga a cada uno de los amigos y hermanos que se está conectando. Amén, a través de esta plataforma y a través, ¿verdad?, de este programa de Cara a Cara con la Verdad. Dios les bendiga. Amén, amén. Bienvenido, Raúl. Gracias por estar conmigo. Para mí es un honor. Gracias por la invitación. Amén, amén. Para mí es un honor que tú estés aquí en este programa de Cara a Cara con la Verdad. Estuvimos, ¿verdad?, un corto tiempo fuera de las redes sociales en el programa de Cara a Cara con la Verdad. Y ahora que, ¿verdad?, estamos dispuestos nuevamente a estar de vuelta, para mí es un honor que mi primer invitado de esta temporada nueva, para decirlo así, sea una persona muy conocida para mí, muy apreciada para mí. Y es para mí un honor presentarles a ustedes al pastor, al obispo Héctor Ortiz. Saludos y bienvenido, Héctor. Amén. Dios te bendiga, Joel. Dios bendiga, Raúl. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados. Y gracias por esta invitación. Estamos aquí para dar lo mejor que tengamos de nosotros para ustedes y que sea de provecho este diálogo que vamos a tener en este momento. Que Dios los bendiga y gracias por la invitación. Amén, amén. Esperamos que sí, que sea de provecho para muchas personas que estén viendo este programa, todas las personas que estén conectándose en estos momentos, en este programa de Cara a Cara con la Verdad. Y hoy estaremos hablando sobre un tema profético. Vamos a estar hablando sobre el libro de Apocalipsis y vamos a estar hablando específicamente sobre las 7 iglesias. Esperamos tener unos programas más adelante con usted mismo, con el pastor aquí, Héctor Ortiz, donde estaremos hablando luego sobre los sellos, hablando sobre las trompetas, las copas, pero queremos empezar, ¿verdad?, primero por lo primero que aparece en el libro Apocalipsis, y es sobre las 7 iglesias. Pero antes de comenzar, me gustaría que usted, nuestro hermano pastor Héctor Ortiz, usted nos cuente dónde usted está pastoreando, el movimiento al cual usted, ¿verdad?, está dirigiendo. Háblenos un poco sobre usted. Bueno, pues Dios me los bendiga. Pues respondo en nombre de Héctor Ortiz. Soy pastor de la iglesia Monte Tabor, allá en Rincón de Gurabo, por 33 años. Vamos pastoreando, predicando y enseñando la palabra allí en aquel lugar. Gloria al Señor. Y también, pues, presido por la misericordia y la gracia de Dios la Alianza Pentecostal Internacional. Hace unos par de años estamos aquí, gloria al Señor. Una bendición que Dios nos ha dado de trabajar aquí en Puerto Rico, trabajar en México con el reverendo Francisco Quijano, donde tenemos unas cuantas iglesias, también trabajando en la República Dominicana con la hermana Elizabeth Pastor Torres y el presidente de la iglesia allá, el hermano Crucito Mercado. Estamos trabajando allá y hasta ahora Dios nos ha abierto esas puertas. En este tiempo, pues, por la cuestión de la pandemia pues estamos un poco limitados para salir y supervisar estas áreas, pero sí, seguimos trabajando y tenemos comunicación con estos hermanos. Y aquí en las iglesias en Puerto Rico, pues también tenemos iglesia está la Central, el reverendo Raúl Pacheco, está también en Bayamón, la iglesia que pastorea el Benjamín Rodríguez. Estamos allá también ministrando la palabra del Señor. Amén. Queremos darle un saludo, ¿verdad?, al movimiento de la Alianza. Queremos darle saludo aquí de parte de Cara a Cara con la Verdad y también al pastor Quijano allá en México. Saludo a todos esos hermanos, gente linda de México, ¿verdad?, que nos están escuchando en esta hora. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que se van a gozar
Raúl, háblanos un poquito de tu iglesia donde tú estás pastoreando. Sí, estoy aquí ubicado en el barrio La Central en Canóvana, en la calle 14 al final. Amén. La iglesia se llama Pentecostal, el barrio La Central allí, junto a mi amada esposa, Yomaira Ortiz. Y estamos ahora mismo, pues damos culto los martes, jueves y domingos. Amén. Pero ahora por motivo de la pandemia, pues estamos solamente los domingos, amén, presente, y en la semana pues estamos de manera virtual. Pero ya cuando pues todo esto pase, pues entonces regresaremos a nuestro horario habitual. Un saludo a todos esos amigos y hermanos de allí de la central, ¿verdad? Que saben dónde está la iglesia y algunos pues nos han visitado. Dios les bendiga de una manera especial a cada uno de ellos. Amén, amén. Bueno, ya estamos a punto de comenzar la entrevista a nuestro hermano Raúl, que quisiéramos también, no para dar por alto, a nuestro hermano Víctor Martínez, el director de la Asociación de Evangelismo, el cual por el podcast de la Asociación de Evangelismo también nos están escuchando, y queremos enviarle un saludo a todas estas personas de Sudamérica, América Central, aquí Estados Unidos, América Latina, en Europa. Sabemos que nos están escuchando específicamente en España y México, es donde más escucha este podcast, así que le enviamos un saludo de parte de aquí de Cara a Cara con la Verdad y los pastores Héctor Ortiz y Raúl Pacheco. Bueno, como yo dije hace un momento, este programa, ¿verdad? Es el primero, luego desde hace un tiempito que estuvimos fuera del aire, ¿verdad? Pero ahora estamos arrancando nuevamente con este programa de Cara a Cara con la Verdad. Y yo quise, ¿verdad?, arrancar con un tema de escatología. Queremos hablar un poco sobre temas proféticos, ya que en los tiempos que estamos viviendo son unos tiempos bastante duros, apretados, fuertes, donde estamos viendo muchas señales que se han cumplido, que se están cumpliendo y que todavía faltan de cumplirse. No muchas, pero todavía faltan de cumplirse algunas señales, pero que son temas que yo creo que la gente necesita escuchar para entender en los tiempos, entender más en los tiempos que estamos viviendo. Esto no son temas para asustar a nadie, sino que estos son temas número uno para que estemos un poquito más al día, para que estemos más atentos y para que sepamos que este es el tiempo que debemos, mira, si está flojito, ajusta los tornillos un poquito. Así que vamos a hablar en esta noche sobre las 7 iglesias que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Se encuentra específicamente en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y yo quisiera comenzar, hermano Héctor Ortiz, pastor, ¿qué es el Apocalipsis? Me gustaría que usted dijera qué es el Apocalipsis, quién lo escribió y a quién se dirige el mensaje de este libro. Son 3 preguntas en una. ¿Qué es el Apocalipsis? ¿Quién lo escribió? ¿Y a quién va el mensaje dirigido de este libro, pastor? ¿Usted me podría decir? Amén. Sí. El libro de Apocalipsis, o Revelación, como lo conocemos todos nosotros, es el libro profético del Nuevo Testamento. Y como le decía, como decía el reverendo Reyes, es el único libro del Nuevo Testamento que no fue inspirado por el Espíritu Santo, que fue dictado por Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 1, versículo 19. O sea, que fue dictado. Esto es Juan Dios le habla, escribe, ya esto y esto y esto. Y es el único libro también. Es interesante que el libro de Apocalipsis es el único libro de la Biblia que tiene una promesa de felicidad para el que lee, para el que oye y lee y actúa sobre sus palabras. Es el único libro en la Biblia prácticamente que tiene una promesa de felicidad. Este libro es maravilloso. A veces es lamentable que mucha gente le tiene miedo al libro de Apocalipsis cuando, aunque la iglesia que predicamos en el acto de la iglesia, y la iglesia se va antes de que acontezcan los eventos que están aquí, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, pero sí nos debe interesar porque este libro de Apocalipsis menciona ya cuando Jesús venga, la segunda venida de Cristo. Y cuando nosotros hablamos muchas veces de la segunda venida de Cristo, solamente pensamos en la segunda, cuando Él va a venir. No, la segunda venida de Cristo tiene 2 fases, o 2 eventos. Hay 2 eventos que van a ocurrir a la segunda venida de Cristo. La primera es la venida invisible.
donde nadie le va a ver, que es lo que comúnmente nosotros enseñamos, el rapto de la iglesia. Y después lo que se dice al sonar de las trompetas, ¿verdad? Cuando se dice al sonar de las trompetas. Sí, el rapto de la iglesia, pero eso también es esa venida invisible, nadie le va a ver, porque ese evento nadie le va a ver, sino que cuando la iglesia se va, y luego está la venida invisible, pero hay una diferencia de 7 años entre uno y el otro, mayormente, entre la venida visible y la venida invisible. Gloria al Señor. Cuando la venida visible viene, cuando todos lo verán. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Después que pasen prácticamente todo este sinnúmero, esta gama de juicios que están en el libro de Apocalipsis, que el pueblo de Israel reconozca y diga, ven Jesús. Entonces, ¿qué dice? Que Él va a venir y se va a parar sobre el monte de los olivos. Gloria al Señor. O sea, porque es el único libro de la Biblia que tiene una promesa de felicidad. Y a mí me encanta esto, para el que lee, lo oye y actúa sobre su palabra. Por eso dice, bienaventurado, dice bienaventurado, del griego Macarios, que quiere decir feliz, gloria al Señor. El que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. O sea, no es solamente leer, oír, guardar las palabras que están escritas en ella. Eso dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3, gloria al Señor. También quiero decirte que el libro de Apocalipsis es un libro de juicio. Y por esta situación a muchas personas le entran en pánico cuando ven los eventos que ocurren en ese libro. Pero es un libro de juicio, ¿por qué? Porque la humanidad prácticamente le da la espalda a Dios. Y todos esos rechazos de Dios acarrean juicios de parte de Dios para su creación. Gloria al Señor. Y el libro de Apocalipsis es un libro de juicio y no le aprovecha, como decía nadie, yo te lo dije ahorita, no le aprovecha a nadie leerlo sin ponerse primero en paz con Dios a través de la sangre redentora de Cristo. Porque el libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 14, dice que Él es nuestra paz. Gloria al Señor. Él es nuestra paz. Mire, pero también es interesante nosotros saber que el propósito de estos juicios que están registrados en el libro de Apocalipsis, el propósito de estos juicios de la gran tribulación que yo diría que están pronto a manifestarse sobre la faz del mundo, ¿sabe? Estamos viendo señales, este siglo XX, yo no es para meterle miedo a nadie, pero este siglo XX está trayendo unas cosas raras que nunca habían acontecido. Ahora mismo hay un programa en YouTube donde presentaba, comenzó el año 2020 con un terremoto, especialmente. Luego se mete esta pandemia. No hace mucho se metió una masa de nube del desierto de Sahara que nunca había ocurrido aquí. Y siguen surgiendo eventos, no solamente aquí, porque en África, en esa área allá, se ha metido lo que nunca había ocurrido, una manada de langostas, especialmente la langosta del desierto. La langosta del desierto es la más peligrosa y han arrasado con medio mundo. Fuego por todas partes, inundaciones. O sea, estamos viendo cosas que aunque no queramos, y no es que empiezan, sino que esto, como dice la Biblia, esto no es el fin, pero son principios de dolor. Y el propósito de estos juicios de la gran tribulación, son 3 áreas. Número 1, será el día de la aflicción para Israel. Eso dice Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Y Jeremías capítulo 30, versículo 7. Será el día de la aflicción de Israel. ¿Por qué? Porque el libro de Juan, ¿qué dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Actualmente en el día de hoy, porque los judíos que regresaron en 1948 a su patria, regresaron bajo el sionismo, o sea, esa incredulidad, regresaron bajo el sionismo y todavía ninguno, bueno, como alguien decía una vez un predicador, que el anhelo de una virgen judía da la luz al Mesías, cuando ya hace sobre 2000 años que ya Jesús vino. Y no solamente vino, sino que murió, dio su vida por la iglesia. Gloria al Señor. Por eso es que es el día de la aflicción para Israel.
Busque Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9 y Jeremías capítulo 30, versículo 7, ahí lo dice. Y será el día de la tentación. Esto también es importante que lo tengamos. Sería de la tentación para todas las naciones. Gloria al Señor. Eso es lo que dice Revelación capítulo 3, versículo 10. Es el día de la tentación para todas las naciones. También será el tiempo de la vindicación. De la vindicación de Dios. Gloria al Señor. Será el tiempo de la vindicación de Dios. Y eso lo llaman en Ezequiel 39, de los versículos 21 al 23. Gloria al Señor. O sea que este libro de Apocalipsis, mira, el libro de Apocalipsis nos narra un panorama bien claro de eventos que van a suceder. Y son juicio tras juicio, juicios terribles, que unos van a hacer puntos y otros van a hacer unos después y otros posteriormente. Lo que nos resta a nosotros es solamente creer, como dice Efesios 2:14, que Cristo es nuestra paz. Gloria al nombre del Señor. Y este libro... Yo me atrevería a decir, Héctor, y perdone que lo interrumpa, que el libro de Apocalipsis es uno de los libros más difíciles de estudiar, porque como son eventos del porvenir y también que muchos de estos eventos pues ya han sido estipulados o escritos a través de la Escritura, y ese cumplimiento pues es uno de los libros más difíciles de estudiar, y por todos estos significados ¿verdad? que se encuentran envueltos en el libro de Apocalipsis. Mucha gente, y por años yo siempre había escuchado personas que interpretaban Apocalipsis de manera literal, y el Apocalipsis no se puede interpretar de manera literal. Sí, no, de hecho, bueno, pero lo que pasa es que en Apocalipsis hay muchos símbolos. Tú vas a ver muchos símbolos en ese libro de Apocalipsis. Pero fíjate, Raúl, yo te diría que el libro de Apocalipsis, porque como la Biblia dice, la propia Biblia es su propio intérprete. Lo que sucede no es que sea muchas veces un día un libro difícil de entender. Lo que pasa es que es un libro de juicio. Y como yo le dijo ahorita, es un libro de juicio. Y es un libro que no le aprovecha a nadie leerlo sin ponerse primero en paz con Dios. O sea, no le aprovecha. Ahora, pero cuando nosotros nos aprovechamos y tenemos en paz con Dios, el libro es una mina, es rica para nosotros, porque nos dice ya pronto cuán bien y cuán cercana está la venida de Jesús. Es correcto, porque es como usted dice, si uno no está en paz con Dios, tú no le tienes provecho, porque tenemos que estar conectados con el Espíritu para nosotros poder disfrutar lo que estamos leyendo. Si no estamos en paz con Dios, no podemos entender y no podemos disfrutar el nosotros poder decir, Cristo viene, sonó las trompetas, vamos a estar con la boda del Cordero, mientras lo que está pasando en los juicios no nos va a tocar a nosotros. Exacto. ¿Ves? Entonces, tenemos que estar en paz con Dios para tú poder disfrutar lo que tú estás leyendo y saber que muchas de las cosas que van a pasar ahí no nos van a tocar a nosotros. Claro. Entonces, el que no está en paz con Dios o no lo cree o no lo disfruta porque sabe que lo que va a pasar es juicio por su vida. No, y tú sabes, Joel. Yo hago el comentario porque posiblemente de las personas que se conecten con nosotros, ¿verdad? Que estén escuchando, pues muchos de ellos no tienen quizá una preparación teológica, un conocimiento. Y muchas veces, muchas de estas personas comienzan a leer el libro de Apocalipsis y lo abandonan porque no lo entienden. Entonces es bueno este tipo de programa para que se pueda entender. Que lo digo difícil no porque no por el hecho de que, ¿verdad? Por lo que nos aprovecha a nosotros, sino por el hecho de que no se puede leer de manera literal. Hay muchas cosas aquí que tienen interpretación y hay que buscar esa interpretación correcta, porque es escatológico, ¿verdad? Son eventos del porvenir. Y mucha gente pues los toma, lo leen y realmente no lo entienden. Yo me he encontrado con personas que no entienden nada del libro de Apocalipsis. Fíjate, Raúl, es una cosa interesante porque el libro de Apocalipsis fue escrito en un estilo literario común.
dentro de la comunidad judía de la época. O sea, ese libro fue escrito de una forma literaria común y entonces, como tal, forma parte de la llamada literatura apocalíptica, que también incluye Daniel. Entonces yo le pregunto, pastor. Capítulo 7, versículo 12. Sí, y yo le pregunto, pastor, ¿este mensaje de esta iglesia es dirigido a los judíos o a nosotros los gentiles? El mensaje de este libro. El mensaje de Apocalipsis. Sí. No a la iglesia. La iglesia está... Nosotros tenemos que arreglar nuestra vida y tal para irnos, no pasar ese proceso. Porque si usted no se ve en el rapto, usted va a ser parte de esos juicios de parte de Dios que vienen ahí. Bien sea, si está vivo cuando tengan estos acontecimios. Si está muerto y se ha muerto sin Cristo, pues va a estar enterrado hasta la última de la resurrección. O sea que a nosotros nos compete tener paz con Dios, como decíamos ahorita. Ok. Y este libro fue una revelación que se le dio al apóstol Juan. Juan es el autor de este libro. Esta revelación directamente, por eso es que le digo ahorita que es el libro profético del Nuevo Testamento, que es el único libro que no fue inspirado como los demás por el Espíritu Santo, sino fue una revelación, fue dictado, por decirlo así, por nuestro Señor Jesucristo. Es el Apocalipsis. Yo quiero leer el Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, para que veamos. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio del ángel a su siervo Juan. Gloria al Señor. Y el versículo 19 que dice, gloria al Señor, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Gloria al Señor. O sea que por eso fue que le digo ahorita que yo me alineo a lo que dice el hermano Reyes, que es el libro que fue un libro que fue dictado directamente por Jesucristo, gloria al Señor. Sí, porque la palabra dice que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Sí. Y es bueno, ¿verdad?, que usted haya traído ese punto, porque cuando se habla de la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad?, aunque la Biblia fue escrita por hombres, pero esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo en un momento dado, donde el Espíritu Santo los inspiró a escribir lo que está plasmado en la Biblia. Pero entonces el libro de Apocalipsis fue directamente unas instrucciones y una visión que se le dio al apóstol Juan, directamente de la voz de Jesucristo, directamente a Juan, que en ese momento era el último apóstol que quedaba vivo. Y fue el único apóstol. Y no solamente el último, sino aquel que pertenecía al círculo íntimo de Jesús. Al círculo íntimo, porque el último apóstol escogido por Jesucristo fue el apóstol Pablo, aunque ya Jesucristo no estaba en la tierra, pero fue el último escogido por Jesucristo. Sí. Pero el apóstol Juan era el último que quedaba vivo, era el menor de los apóstoles y fue el único que no vio muerte de asesinato, sino que murió de su muerte natural. Los demás apóstoles fueron asesinados, todos los apóstoles. Todos. Eso es así. Casi todos. O sea, que fueron, y casi todos crucificados. Crucificados. Bueno, de hecho, el apóstol Juan lo intentaron matar porque lo metieron en una olla hirviendo y no murió. Sobrevivió. Y en el momento que él estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, él estaba en una isla apresado. Ya lo soltaron allí, Dios sabrá si hasta para ver si moría allí también, pero ya estaba preso y anciano, y era anciano. Quiero hacer un comentario en lo que estaba hablando nuestro hermano Héctor. Tengo aquí de frente a mí la Biblia de estudio del expositor de Jimmy Swaggart, y dice ese versículo 1, hay un comentario, porque esta Biblia te da el versículo y un comentario ahí posterior dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces dice el comentario, la revelación dada aquí es de Jesucristo, no de Juan, como muchos piensan. Juan era nada más que el instrumento empleado para escribir este relato. O sea, como está diciendo nuestro hermano Héctor, no fue inspirada por el Espíritu, sino que fue dictada directamente. Mira Raúl, mira cómo dice el versículo 19, léelo. El versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea que la función de Juan fue
Escriba, fue un escriba en ese momento. Dios lo usó. Amén. Amén. Pero fíjate, de verdad que está muy interesante, ¿verdad? Esta introducción que pudimos dar sobre lo que es el libro de Apocalipsis. Muy buena explicación la que nuestro hermano nos dio. También, Joel, disculpa un momentito, quiero hacer Claro una que salvedad, un señalamiento aquí. Y es que, por ejemplo, ¿por qué muchas personas son renuentes a leer hasta este libro de Apocalipsis? Y algunos pues dicen que no lo entienden, porque es que existe una infinidad de maneras de interpretar los mensajes de este documento, de este libro. Existe una infinidad, gloria al Señor. Algunos lo denominado, por ejemplo, hay cuatro escuelas proféticas, y depende cuál sea la escuela profética. Mira, es como en una ocasión mi sobrino estaba aquí y otro sobrino mío le disparó con un rifle de perdigones y le enterró el perdigón en un dedo. Yo lo llevé al hospital de Carolina. Entonces había un médico que decía, eso se puede sacar, yo lo opero ahora. Pero había otro que decía, no, en la escuela donde yo estudié dice que el cuerpo lo expulsa. Y los médicos se dejaron guiar por lo que el cuerpo lo expulsa, por el cuerpo no lo expulsó, porque a mi sobrino hay que picarle el brazo. Por una mala decisión de un médico. O sea, depende cuál sea la escuela teológica, la cual, por ejemplo, hay una de esta escuela teológica, es la escuela pretérita. Esta escuela alega que la mayor parte de las profecías se cumplieron en la historia de la iglesia primitiva. O sea, la mayor parte se cumplieron. Y está la escuela histórica, que esta pretende que las profecías se han venido cumpliendo progresivamente a través de la época o durante la historia general de la iglesia. Entonces también está la escuela futurista. La escuela futurista ve las profecías como algo por cumplirse, especialmente dentro del capítulo 4 al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y está también la escuela idealista o espiritualista. Esta presenta un desarrollo pictórico, o sea, de los grandes principios del bien y del mal. En constante lucha hasta la solución del conflicto. El bien y el mal están ahí, luchando a ver cuál va a ser el vencedor. Y mira, y muchas personas, quiero decirte sobre estos juicios, muchas personas se alinean al pensamiento de la Biblia reformadas, mentadas. No dice que Dios es bueno, que Dios no hace eso, que Dios no mata a nadie. Pues le hacen el libro de Génesis. ¿Qué pasó con Acán, el pecado de Acán? ¿Qué pasó cuando el pueblo se rebelaba contra Dios? O sea, Dios, cuando Dios tenga que echar al infierno a las personas que no le fueron fieles, no lo recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo va a hacer por amor, porque por amor entregó a su Hijo por nosotros. Y por ese mismo amor los van a ser lanzados a ese lago de fuego. Por eso es que la iglesia del día de hoy tiene que abrir los ojos, mirar a aquel, como dice Efesios 2:14, aquel que es nuestra paz. Amén, amén. Que bueno, este principio, ¿verdad? Que hemos tenido esta introducción ha sido muy interesante, muy buena. Así que vamos a continuar. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Dijimos sobre las 7 iglesias. Y las 7 iglesias, luego de la introducción del libro y del saludo, comienza el libro hablando un mensaje a las 7 iglesias. ¿Qué son las 7 iglesias? Mira, estos son 7 ciudades. Son 7 ciudades. Pueblos prósperos, que los vamos a mencionar en breve. Pero ahora, hay 4 maneras también, 4 maneras en que los mensajes a las iglesias pueden explicarse. 4 maneras en que los mensajes a la iglesia pueden explicarse. Número 1, en el sentido local. O sea, a las iglesias de Asia Menor, a que fueron originalmente dirigidos. Segundo, en el sentido de exhortación. Esto fueron destinadas a todas las iglesias de todos los tiempos como un instrumento por medio del cual ellas pueden discernir su verdadero estado espiritual ante Dios. Tercero, en un sentido personal, en las exhortaciones dirigidas a todo aquel que tiene oído y en las promesas a todo aquel que venciere.
y en el sentido profético, que es el que nosotros estamos ahora señalando, que es el evento que ocurrirá más tarde, que no han pasado todavía. Gloria al Señor. Estas son las 4 maneras en que los mensajes de la iglesia pueden explicarse. Por eso es que les digo, es tan importante el estudio de la Biblia. A veces nosotros, mira, yo una vez escuché un predicador, a veces la gente, hay muchos predicadores, y estaban hablando del libro de Juan, el libro de Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11 dice que es necesario que nosotros corramos esta carrera, carrera, despojando de todo pecado que nos asedia y corramos la carrera, dice ahí. Porque tenemos una gran nube de testigos. No sé si tú has leído ese pasaje bíblico. Dice, tenía otra gran nube de testigos, hermano, que echemos el resto. Y decía, no, que tenemos esa nube, nos están mirando los vecinos, la gente nos está mirando. Eso no se refiere a eso. Esa nube de testigos que menciona ese capítulo 11 del libro de Hebreos, eso es lo que menciona el capítulo 12, perdona, dice eso, el capítulo 11 habla de la fe. Esa gente que fueron los héroes de la fe, esos héroes de la fe, son las nubes de testigos. Vencieron. Y si ellos vencieron, nosotros también podemos vencer. Gloria al Señor. Pues se pone a estudiar la Biblia, escudriñar las Escrituras. Como dijo Juan en el capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñar las Escrituras, porque en ellos parece que traen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria al Señor. Pues mira, Joel, estas iglesias, como te digo ahorita, son 7 ciudades. Eran ciudades. Dentro de esas ciudades se formaban una iglesia. El mensaje va dirigido a como dice, mira, la iglesia de Efesos. La iglesia de Efesos se le conoce como la iglesia apostólica. Se le conoce como la iglesia apostólica. Y describe, este mensaje que va dirigido a la iglesia apostólica, describe el estado de la iglesia en el tiempo en que el libro fue escrito, que fue probablemente en el año 96. O sea, va a describir el estado de la iglesia en ese tiempo. ¿Qué es lo que pasó con la iglesia? El mensaje principal, la queja que hay de Dios sobre la iglesia de Efeso. Le dice que ha perdido ¿qué? Ha perdido, tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Y alguien dijo que el primer amor y que nunca se olvida. Mira, sí. Pero eso no se refiere a amor filial ni amor conyugal. Ajá. No es el amor de Dios. Le han dado la espalda, le dieron la espalda a Dios. Se olvidaron de Dios. Gloria al Señor. Y dejaron ese primer amor, que es el amor de Dios, el amor ágape de Dios. Lo echaron para el lado. Mira, ¿por qué? Mira, ¿qué nosotros llamamos la iglesia de Efeso? La iglesia de Efeso dice la Biblia, esto está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice que las obras eran como buenas. Las obras en la iglesia de Efeso eran buenas. Ahora, pero su amor, ¿cómo era el amor de la iglesia de Efeso? Tibio. Había dejado, se había dejado su primer amor. Un amor tibio. Y más adelante la Odisea también le dice, por cuando eres frío, y los tibios, usted sabe lo que la Biblia dice sobre los tibios, ¿verdad? Los tibios, si usted los vomitará en su boca. Mire, hermano, si usted tiene su estómago está malo, tiene deseo, tómese una agua tibia para que usted va a vomitar. La tibieza ni en la boca de uno se mantiene. Y menos Dios los va a echar para afuera. Gloria al Señor. Mira, las obras de Efeso no eran buenas, pero su amor tibio. Esto es lo que nosotros leemos en esta iglesia de Efeso. A veces esta iglesia va a pasar por la gran tribulación. Ahora, que hayan gente ahí que cuando en el rapto, porque nosotros a veces creemos, hermano, que el pueblo hebreo, mira, hay hebreos que son cristianos, que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y se van en la iglesia, se van en el rapto. Pero hay hebreos del pueblo de Dios que son ateos. Punto. Hay gente que todavía, y menos creer para un hebreo, Jesús no ha venido todavía. No ha venido. Por eso es que los hebreos todavía lo que tienen el Antiguo Testamento nada más. Ellos lo que usan es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no está en ellos. ¿Por qué? Porque ellos no han recibido a los suyos y los suyos. ¿Por qué mientras la iglesia va a estar allá en el reino de los cielos?
celebrando lo que le llama el Bimá, que es el juicio de los creyentes, que no es un juicio de condenación ni tampoco de salvación. Es un juicio de entrega de galardones, como dice Pablo, gloria al Señor. Mientras hay ese juicio y luego se pasará las bodas del Cordero. Mientras eso está en el cielo, que hay aquí en la tierra, juicio. ¿Por qué? Porque no oyeron la voz de Dios. Y lo mismo le pasará a aquel que no oye la voz de Dios. Lo mismo le va a pasar. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Alguna pregunta, Joel, sobre? Sí. Yo quería expresar algo. Quería expresar algo, ¿verdad? Sobre eso que dice nuestro hermano Héctor, de dejar el primer amor. Amén. Muchas veces nosotros no, mucha gente, ¿verdad? Que expresa, y cuando llegan los recién convertidos, dice, este está en el primer amor. Sí. Y es una expresión equivocada, porque nosotros también tenemos que estar en ese primer amor. Y específicamente, ese versículo 4, que es donde Cristo, ¿verdad? A través de Juan le escribe a Éfeso y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, significa que habían caído de la gracia de Cristo, ¿verdad? Se habían desviado de Cristo y del mensaje de la cruz y necesitaban arrepentimiento. Y entonces aquí me hace una referencia de Gálatas 5:4 que dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. Eso era hablándole, ¿verdad? A los Gálatas, en cierto momento de la palabra. Pero vemos que Éfeso también se estaba desligando y habían caído de la gracia de Jesús. Correcto. O sea que es peligroso para nosotros, ¿verdad? Sí. Porque yo siempre digo que estos mensajes a las iglesias, aunque, como dice nuestro hermano Héctor, eran unas ciudades prósperas, pero nosotros tenemos que coger nuestra parte, ¿verdad? Y aplicarnos a nosotros. Es peligroso caer de la gracia de Dios. Es súper peligroso. Esto yo lo comparo, perdóname, ¿verdad, hermano Héctor? Esto yo lo comparo. Ustedes que son pastores, y yo imagino que ustedes han tenido momentos donde han tenido que sentarse a hacer charlas y ¿verdad? A resolver situaciones. Muchas veces uno de los dos dice, es que ya yo no lo amo. Es que ya yo perdí ese amor que yo tenía al principio. Es que ya no es lo mismo. Y es muy peligroso cuando estamos hablando en el tiempo, en el ámbito espiritual, que nosotros tengamos que estar avivando ese amor que nosotros sentimos por Cristo, por su palabra, y tenemos que estar siempre a pagar ese amor. Porque es como cuando, como te digo, como cuando en un matrimonio no alimentan ese amor, y llega un momento en que uno de los dos puede decir, es que ya yo no te amo lo mismo, no es como antes. Yo lo comparo con algo así. Sí, pues mira, tú me hiciste una pregunta ahorita que en cómo afectaba esta iglesia a nosotros, este mensaje de iglesia a la iglesia del día de hoy. Pues mira, las obras de Efeso son buenas, pero el amor tibio. A nosotros, hermano, a nosotros también nos sucede lo mismo. Muchas veces nos sucede lo mismo. Estamos tan ocupados aquí y allá en los negocios del Señor que nos falta tiempo para estar a solas con Él. Mire, amén. Muchas veces nos ocupamos en tantas cosas y no sacamos ese tiempo de estar a solas con Dios. Y el primer amor no es otra cosa, hermano. El primer amor no es otra cosa que esos momentos donde tú estás solo con Dios, donde tú te encierras en tu cuarto, donde nadie, porque no hay nada. Para mí es el primer amor, donde tú te metes, tú te encierras ahí, y la gente se descuida muchas veces de eso. Se descuida, varón. Nos descuidamos y eso es fatal. Cuando nosotros descuidamos esa intimidad con Dios. Un matrimonio que no tenga buena intimidad, ¿qué pasa con él? Se enfría. Pues si no tenemos intimidad con Dios, pues también la gente se enfría. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuán importante es el primer amor? Ajá. Y le pregunto, ¿qué pueden simbolizar estas iglesias el día de hoy para nosotros los que te doy Dios? Sí, no, le pregunto, ¿qué simbolizan estas iglesias para el pueblo de Dios? ¿Qué símbolos traen? Bueno, estas iglesias
Ahora mismo solamente hay una iglesia que no va a pasar por la gran tribulación, que es la iglesia de Filadelfia. Todas las demás iglesias van a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Por descuidos. Descuidos. Cada una de ellas ha tenido descuidos. Porque mira, la iglesia de Efeso rechazaba a los nicolaitas. Y los nicolaitas tienen ella, mira, esta gente amaban los placeres. Los nicolaitas amaban los placeres. Y ellos rechazaban eso. Pero había descuidos. Había una queja de él tocante a su intimidad, a su primer amor. Y nosotros, hermanos, si queremos ver la gloria de Dios, si tú quieres ver la Shekinah de Jehová, la gloria tiene que meterte en la Shekinah de Jehová. Tú no puedes. Estos mensajes deben ser claros para nosotros, para estar preparados para el momento dado en que el Señor levante su iglesia. Tiene que estar preparada la gente. Amén, y como te digo ahorita, tiene su símbolo, porque para muchos pues depende del estado en que tú la veas. Fíjate, Joel y Héctor, mire qué cosa. Ellos rechazaban a los nicolaitas, que yo estaba aquí buscando y leyendo. Eran doctrinas erróneas. Traían doctrinas, ¿verdad?, que hacían errar a la gente. Y a pesar de que Éfeso los rechazaba a ellos, con todo y con eso, estaban alejados de Dios. Y eso se le puede llamar hasta cierto grado hipocresía. Entonces, yo lo veo. Bueno, sí, y religiosidad. Vivir de una manera religiosa. Pero fíjate. Ajá. Fíjate, Raúl, pero ¿cuánta gente tú no ves en la iglesia así? Que dice que aman a Dios. Por eso lo que digo, dicen que hacen esto. Pero su amor está frío. Ahora, eso yo iba a comentarlo ahora. Vamos a entrar a la iglesia de Esmirna, que es otra iglesia también sumamente interesante. Gloria al Señor. La iglesia de Esmirna se le conoce como la iglesia perseguida, porque describe el periodo de las grandes persecuciones. La iglesia, hasta el 313, antes de por ahí, la iglesia tenía una persecución. La iglesia fue después de los apóstoles. Eso entró en guerra. Ustedes han oído mencionar las cruzadas, que eso fueron más tarde también, pero guerras. La iglesia, los cristianos los mataban. Mira lo que pasaba con Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia y cogía a los cristianos y los metía presos. Gloria al nombre del Señor. Pues esta iglesia de Esmirna, y Esmirna significa mirra, que mirra es una sustancia amarga que describe muy bien a una iglesia perseguida. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice, tú eres rico. Ahora, ¿qué pasa? Estaba en el versículo donde estaba la sinagoga de Satanás. Casi nada. La comunidad judía de Esmirna, quiero decirte que la comunidad judía de Esmirna fue fue la instigadora del martirio de Policarpio. Ustedes han oído la historia de Policarpio, ¿verdad? En el año 156. Sí. Mire, este señor, la comunidad judía fue la instigadora de la iglesia de Esmirna, que a Policarpio le pegaron fuego. Pero el hombre le decían: si tú rechazas a Jesús y reniegas su fe, te perdonamos la vida. ¿Qué fue lo que dio Policarpio? 86 años hace que le conozco y todo lo que me ha hecho ha sido bien. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Gloria al Señor. Perseguida por comunidad judía. Alabado sea el Señor. Mire, por eso es que, de modo que estaban cumpliendo los designios de Satanás. Este es el problema de esta iglesia. La ciudad como está, estaba cumpliendo los designios de Satanás, gloria al Señor, y no los de Dios, por lo que son calificados por el mismo Señor como sinagoga de Satanás. Es para que veamos nosotros. Sí, por eso la Biblia dice, Santiago dice: no deis lugar al diablo. ¿Y por qué la gente le da tanto lugar al diablo? A veces uno se pregunta: ¿por qué hay tan poco poder sobre el pecado, la ley? ¿Por qué? Porque la gente carece de fe. Gloria al Señor. Y en los momentos difíciles de su vida, mira la experiencia de Pedro. Cuando el Señor venía por el mar de Tiberia, y se formó y vieron a Jesús, los discípulos que
que era un fantasma. Cuando Juan lo vio, dijo, no es el discípulo amado. Y Pedro decía, eres tú, permite que yo vaya a ti. ¿Qué le dio Jesús? ¿Qué le dio Jesús? Ven. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero no creyó la palabra de Dios, de Jesús. No la creyó. Si Jesús le dijo, ven, él comenzó a caminar, pero cuando nosotros lo emprendemos en las bendiciones de Dios, en la lucha a favor de Dios, los vientos contrarios son fuertes y no podemos cambiar la mirada de Jesús. Por eso es que Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús en todo momento. Pedro cambió la mirada, vio los vientos y comenzó a hundirse. Dudó. No creyó la palabra. Hay que creer esta palabra, mi hermano. Por eso es importante escudriñarla. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguna pregunta sobre Esmirna? Porque hay mucho material. No. Pues mire, vamos a entrar a Pérgamo. No, yo creo que estamos bien. Pues la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Es correcto. Mire, Pérgamo se le conoce como la iglesia mundana. La iglesia mundana. Alabado sea el Señor. Y describe la inmersión de la iglesia en el mundo. Cuando Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Pues esta iglesia describe, es un panorama de lo que es la inmersión cuando la iglesia se sumerge en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Donde está, ¿qué es lo que hay en el mundo? Ahí en el mundo está el trono de Satanás, gloria al Señor, y la doctrina de Balaán. Por eso es que eso es lo que describe esta iglesia. Mira, Pérgamo era una ciudad, era la ciudad más rica entre las 7 mencionadas. Pérgamo era la ciudad más rica entre las 7 mencionadas. Pero allí estaba Mamón. ¿Sabe qué era Mamón? El dios de la riqueza. Gloria al Señor. De la riqueza. Mamón reinaba supremo en la iglesia de Pérgamo. Y no hay mayor peligro para la iglesia que caer en las garras del dios Mamón. Y el amor a la riqueza. Por eso es lo que Jesús dijo, gloria al Señor, que no hay peor que el amor al dinero. Y no es que el dinero sea malo, sino el amor al dinero. Y esta gente se lo dice. Además, Pérgamo adoraba a Escolapio. Esta iglesia de Pérgamo adoraba a Escolapio, que era el dios de la medicina. Lo adoraban, ¿saben? Su forma era de una serpiente. Es la misma que tenemos. Los médicos todavía siguen usando ese emblema de una serpiente para medicina. Y su adoración es escudriñar las fuentes secretas de la vida. Estas eran las enseñanzas que se colaban en la iglesia mundana de Pérgamo. Gloria al Señor. Pregunta. O sea, que era una iglesia idólatra. Sí. No idólatra, no, porque hay otra que es el idólatra. Esta era mundana. Es rico, porque tú no has visto que la gente cuando tiene dinero cree que son dueños del mundo. Pues que, ¿no te acuerdas aquel joven que fue al Señor y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? Que él fue con intención de darle una ofrenda buena al Señor para que el Señor le diera un apartamento en el cielo. Yo creo, no estoy muy seguro, pero creo que leí en una ocasión que esta iglesia de Pérgamo estaba en esta ciudad, que era una ciudad que era muy comercial, había mucho comercio. Rica. Había mucho comercio y por eso era que era rica, porque había mucho comercio. Sí. Entonces quedaba en unas rutas donde atravesaba mucho las rutas comerciales. Esa ciudad de Pérgamo estaba en esa ruta y por eso era que había mucho comercio y por eso era que se había mundanalizado tanto, porque ya ellos no estaban pendientes a la cruz ni al mensaje de Cristo, sino que su Dios era el dinero. Y entonces se desvivían por hacer dinero, por negocios. Es lo que está hablando hermano Víctor. Podemos comparar eso con las iglesias de hoy en día, que su enfoque es lo monetario. Podemos decir pues que son iglesias mundanas, porque su enfoque no es llegar a las almas. Su enfoque no es predicar el evangelio, sino su enfoque es enriquecerse. Llegar a lo que se llama también la doctrina de la prosperidad. Eso es, eso que tú traes, la doctrina de la prosperidad,
es muy afine a la iglesia de Pérgamo. Ok. O sea, que estamos viendo, ¿verdad? Cómo cada iglesia tiene su símbolo y qué representa. Sí. Y también cada iglesia tiene su época. Tiene su época. Bueno, cuál tiene su época. Sí. Amén. Mira, y entramos a la cuarta iglesia, que está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. La iglesia de Tiatira. Y yo te digo ahorita que la iglesia de Pérgamo, pues no se le podía catalogar como la idólatra, porque la iglesia de Tiatira sí era la iglesia idólatra. Esta iglesia, la iglesia corrompida por la idolatría, así se conocía la iglesia de Tiatira, la iglesia corrompida por la idolatría. Mira, esta es la época del papado, el triunfo de la religión de Balaán, gloria al Señor. O sea, la religión de Balaán era la mundanalidad, gloria al Señor. Sí. Y de los nicolaitas, la dictadura sacerdotal. Esto es lo que imperaba en la iglesia, por eso se conocía la iglesia y de la iglesia corrompida por la idolatría, gloria al Señor. Y mira, ¿por qué? Como Jezabel, esto es lo que el mensaje lo presenta ahí, como Jezabel introdujo la idolatría en Israel, así el romanismo hace su mezcla de cristianismo y religiosidad pagana. Eso es lo que nosotros vemos. Mira, yo no quiero ofender a nadie, pero esto es claro. Yo conocí unos católicos que eran espiritistas. O sea, hay como una mezcla de... Hay uno, y yo no digo, hay católicos buenos, hay muchos católicos buenos, y el que salva es Dios, pero a veces hay una mezcla, a muchos católicos tienen una mezcla de espiritismo con catolicismo. Y entonces nosotros cuando cuando Jezabel introdujo la idolatría en Israel, así en Roma mismo, el romanismo hace su mezcla de cristianismo y religioso y pagano, gloria al Señor. A esta iglesia de Tiatira, se le condena porque se atreve a echar fuera no se atrevía a echar fuera a una impúdica profetisa. Había una profetisa en esta iglesia que era la que movía el chocolate. La que repartía el bacalao. La que repartía el bacalao. Pero era una mujer mundana. ¿Y qué pasa? A veces en las iglesias, nosotros viendo una persona que sabe que está mal, no se atreven a echarlo fuera y siguen dándole gabela, siguen volando chiringa con él. Mire, hay iglesias que se masculan espiritualmente. ¿Oyeron? Iglesias que se masculan espiritualmente. ¿Por qué? Porque le falta valor para echar fuera a esos malos. Eso dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 30. Dice, quitad pues ese perverso de entre vosotros. O sea, hay que tener esa autoridad para echar fuera. Aquel que está mal, hay que sacarlo. Punto. Y la iglesia de Tiatira le pasaba la toalla. Y no se atreve a echar a aquella mundana, aquella profetisa mundana, que lo que hacía corromper y meter la iglesia en el paganismo y la idolatría. Pregunta. Sí, me gusta eso que usted dijo. Usted dijo que no había autoridad. Hoy podemos encontrarnos con muchas iglesias que están falta de autoridad. Eso es así. Y esa falta de autoridad, que es la autoridad que viene del cielo, no la autoridad de nosotros. Pues cuando estamos hablando de falta de autoridad, estamos hablando falta de presencia del Espíritu de Dios. Amén. Falta de ¿verdad? De la autoridad y del carácter de Dios en la iglesia para poder discernir a las personas que hay que sacarlas, tenerlas aparte, rechazarlas, no traerlas a que sean las personas como decía usted al principio, las que reparten el bacalao, sino que esa autoridad es la que nos da entonces a nosotros los líderes, los cristianos, los que predican, los pastores, ¿verdad? Los maestros, poder diseñar y poder decir, esa persona no está apta y no es la que
no tiene, ¿verdad?, lo que se necesita para estar repartiendo lo que se supone que se reparta. Y esa falta de autoridad, especialmente muchas veces, ¿verdad?, con mucho respeto se dice, hay pastores que no tienen autoridad y permiten todo en la iglesia. Pero como tú señalaste, como dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Si el Espíritu no está, no hay poder. No hay fuerza. Amén. Oh, bueno, pues pasamos a la iglesia de Sardis. Ajá. Sardis la llaman Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 16. Sardis era la iglesia imperfecta. La iglesia imperfecta, gloria al Señor. O en otras palabras, la iglesia muerta. La iglesia muerta. Esta es la reforma protestante, cuyas obras no eran perfectas. Dice que Sardis fue una gran ciudad en su tiempo, pero un gran terremoto la destruyó en el año 17. Rey Tiberio la reconstruyó, y Creso, el hombre más rico de la antigüedad, Creso, según los historiadores, fue el hombre más rico de la antigüedad, construyó en ella su palacio. Y Sardis, mis hermanos, es una iglesia muerta. Es triste, ¿verdad? Una iglesia muerta, gloria al Señor. ¿Por qué es una iglesia muerta? Una iglesia muerta donde no hay ministerios del Espíritu. Una iglesia muerta, no hay ministerio del Espíritu en ella. Prevalecen ¿qué? Los ritos y las ceremonias. Y una iglesia donde prevalezcan los ritos y las ceremonias, gloria al Señor, no hay ministerio, porque el Espíritu no está. No estamos llegando por algo legal, algo que ya estaba establecido antes. Cuando Cristo vino a romper patrones, a establecer nuevas metas, a establecer nuevas formas de adorar a Dios, gloria al Señor. Mire, cuando una iglesia está muerta, quiero decirle, hermano, cuando una iglesia está muerta, Joel, Raúl, cuando una iglesia está muerta, Dios carga la responsabilidad directamente ¿sobre quién? ¿Sobre quién recarga Dios responsabilidad? Sobre el pastor. Sobre el pastor. Pastor que me escucha. Pastor que me está escuchando. Mire, no permita que su iglesia muerta. Permita que su iglesia sea una iglesia donde haya ministerios espirituales, donde Dios se mueva, la gente se salve, la gente visite la iglesia, gloria al Señor. Que la gente vaya porque hay ahí algo que cambia la vida de ellos, gloria al Señor. Es una iglesia viva. ¿Cómo es tu iglesia, mi hermano? ¿Cómo es tu iglesia? Procura que sea una iglesia donde haya ministerio del Espíritu. Amén. Joel. Amén. A mí, esto de que, ¿verdad?, se identifica como la iglesia muerta, esto es algo que es bien serio, y es tan serio que en el libro de Deuteronomio no se le permitía a ningún levita tocar nada muerto. Mire la seriedad de esto. No podía tocar nada, a un familiar se le moría, no podía tener contacto con él, y si lo tocaban, eso tenía que ser un proceso de purificación y tenía que estar un montón de tiempo fuera y aparte porque había tenido contacto con algo muerto. Entonces, la seriedad de que la gente entienda de la importancia de que Dios nos vea como una iglesia muerta es algo que no sirve, es algo que Dios desecha, es algo que Dios prohíbe que se tenga un contacto. Imagínense iglesias poniendo las manos a personas cuando ellos están muertos. Mira, esto es algo peligroso. Sí. No hay crecimiento de la iglesia, no hay crecimiento en el área espiritual, la iglesia, no hay nada. Y la iglesia de Sardis está pasando por esa experiencia. Ahora bien, escuchen esto, pero como esta es una iglesia que son por época, dice que un nuevo acontecimiento comenzó con Lutero, el gran sistema protestante que es evidentemente el sistema de Sardis. Entonces, en su aspecto dispensacional,
en su aspecto dispensacional. Sardis representa el periodo entre 1517, que es el levantamiento de Lutero contra las ventas de indulgencias. Si usted conoce la historia, sabe que Lutero fue expulsado de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque primero se decía que ¿usted sabe qué son las indulgencias? Las indulgencias son el pago, la gente, porque primero se decía que la gente que moría sin Cristo iba a lo que le llaman ¿cómo le llaman esto? Al purgatorio. Al purgatorio. Entonces, el que tenía dinero, pues echaba la ofrenda. ¿Y qué pasa? Los sacerdotes llevaban especialmente el gozofilacio hacia donde había dinero, y tan pronto esa moneda que echaba tocaba el fondo del cántaro donde echaba el dinero, el alma por quien se hacía esa ofrenda daba un salto del purgatorio y caía al reino de Cristo. Tremendo. Entonces, pues Martín Lutero se opuso a eso. Y entonces que Martín Lutero dijo que la salvación no es por pago de indulgencia, sino que la salvación es por la fe. Por eso dice en el libro de Romanos 1:16 que el justo por la fe vivirá. No por lo que haga, no por lo que compra. Gloria al Señor. Y por eso es que, mire, y no fue hasta el del año 1750 cuando se manifestó a través del metodismo de Wesley una marcada recuperación espiritual de la iglesia de Sardis. Gloria al Señor. Fue más o menos 1750 con Wesley que se vino una recuperación, gloria al nombre del Señor, marcada de la recuperación espiritual de la iglesia de Sardis. Amén. Amén. Así que hasta ahora estamos yendo por el camino correcto y hemos tenido muy buenas explicaciones y narraciones sobre las iglesias, que ya llevamos 5, ahora vamos para la 6ª iglesia, que es la de Filadelfia, ¿verdad? La de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Mire, la iglesia de Filadelfia se le conoce como la iglesia renovada. La iglesia renovada. Y representa a todos aquellos que dan un claro testimonio de la palabra de Dios. Oye, mi hermano, esta iglesia representa, porque yo te dije ahorita que a la medida que fuera hablando de cada iglesia, te voy a decir cómo nos afecta a nosotros. Pues esta iglesia representa a todos aquellos que dan claro testimonio de la palabra de Dios en un mundo descrito por la Odisea. O sea, que se puede ser fiel a Dios, no importa haya persecución, no importa haya esto, no importa haya otro, se puede ser fiel a Dios y se puede adorar a Dios. Gloria al Señor. Mire, Filadelfia fue fundada por Atalo, rey de Pérgamo. También fue destruida por el terremoto del año 17. Fue reconstruida por Tiberio. Y es la iglesia, hermano, la iglesia de Filadelfia, es la iglesia que no va a pasar por la gran tribulación. Es la iglesia que se va en el rapto. ¿Por qué? Porque han dado claro testimonio de la palabra de Dios en un mundo hostil, en un mundo difícil. Ahora no es fácil ser cristiano, hermano. No es fácil. Ahora no es fácil ser cristiano. Y esto cada vez esto se va a poner peor. Gloria al Señor. Mire, esta iglesia que no pasará por la gran tribulación, que según dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Gloria al Señor. Por eso es que cuando yo comencé hablando del libro Apocalipsis, dice que se van a probar quién son creyentes y quién no son creyentes. Gloria al Señor. Amén. Así que, ¿qué nos toca a nosotros, mi hermano? Por eso dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Esta es la iglesia que nosotros pues entonces debemos identificarnos. Con ella nos identificamos. Claro, es la iglesia que no va a estar pasando por la gran tribulación. No va a pasar por la gran tribulación. Es la iglesia que va a estar en las bodas del Cordero mientras aquí se están cumpliendo los juicios que están establecidos para este mundo.
Gloria al Señor. Y lo maravilloso de esto, fíjate, yo a veces pienso, oye, ¿qué hice con el Señor? Algo maravilloso, Joel. Dice, vaya arriba. Está allí en el bima del juicio de los creyentes, donde se entregarán galardones. Tú sabes que en el edificio de Dios se siembra, el edificio de Dios se edifica de dos maneras. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, yo como arquitecto puse el fundamento, porque viene detrás de mí, mire cómo se edifica, porque en la casa de Dios se edifica de oro, plata y piedras preciosas, heno, madera y hojarasca. Esas son las dos maneras de edificar en la casa de Dios. Ahora, dice la Biblia que las obras nuestras van a ser probadas ¿con qué? Con fuego. Por eso es que dice que va a haber grandes pérdidas. Amén. Va a tener gente que dice que van a ser salvos, pero como por fuego. Pues hermano, hay promesa de Dios para nosotros. Vamos a luchar. Dice Efesios 2:12, dice Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto no es fácil. Dice el libro de Efesios, dice el Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, gloria al nombre del Señor, que hay que acercarnos a Dios, el Dios que es todopoderoso, que es Dios, y el 12 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas, contra este espíritu de mal. Son 4 poderes terribles. Por eso dice el versículo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí es que tenemos nosotros meternos. Fortalecernos en el Señor y en el poder de... Se puede ser fiel a Dios. Y somos fieles a Dios. No pasamos por lo de la Odisea. Y entramos en la iglesia de la Odisea, que es la última. Pues miren, hermano. Esta iglesia se encuentra en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Es la iglesia apóstata. Esta es la iglesia apóstata. Y se caracteriza por la satisfacción propia. Óigame, esto es triste cuando las personas se lucran. Hay pastores que se van a lucrar y hay gente que se lucran de la iglesia, gloria al Señor. Y la satisfacción propia en aquella forma de profesión religiosa no pasa a ser más que externa. Eso está pendiente solamente a lucrarse, alabado. Pues es una iglesia apóstata. Y la apostasía, hermano, mire, es terrible. Y estos tiempos, negar la fe. es negar lo que nosotros creemos. Predicar lo contrario, gloria al Señor. Mire, y la Odisea, mire, esta iglesia era el centro bancario. La Odisea era el centro bancario de Asia Menor. Era una ciudad modernísima. Una ciudad modernísima. Contaba con una escuela de medicina para ese tiempo. Un hipódromo donde corrían caballos. Y 3 teatros en su tiempo de la iglesia. Cuando estaba en el tiempo de la Odisea. Una iglesia, era una ciudad New York, modernísima. New York. Sí, New York, la Babel. Gloria al Señor. Ahora, mira, hermano, escuche, 2 grandes pecados se le imputan a la iglesia de la Odisea. ¿Cuáles son? Mire, fueran su propia complacencia debido a sus riquezas. Y esto, por eso es que la Biblia dice que cuán difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No quiere decir que no entre, porque a veces los ricos creen que pueden comprarlo todo, que son dueños de todo. Y a veces hasta abusan de ese estado en que se encuentran. Y estos 2 pecados, mira, su propia complacencia debido a sus riquezas y su tibieza espiritual. Tenía una tibieza, no le importaba. Usted no se dan cuenta lo que pasó con el rico y Lázaro. La Biblia dice que el rico hacía grandes fiestas. Óigame, grandes fiestas. Y allí iba Lázaro, todo lleno de llaga, enfermo. Y sabe que antes se comía. Para Lázaro comer, tenía que pelear con quién. Para Lázaro el mendigo comer, tenía que competir con los perros. Porque los ricos antes hacían su fiesta y se limpiaban la grasa de la carne con pedazos de pan. No habían servilletas así. Entonces eso lo tiraban a los perros. Y ahí estaba Lázaro. Y cuando caía un pedazo de pan de eso, tenía que levantarse a un perro si quería comer. Si no, no comía. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, el libro de Proverbios dice, acordado de los pobres. Acordado de los pobres. Y este rico no se acordó de Lázaro bajo ninguna circunstancia. Y dice que murió rico en rico. ¿Y qué pasó con él?
dice que fue sepultado. Cuando Lázaro murió, ¿qué dice? Se lo llevaron los ángeles. Y cuando estaba allá en el infierno, porque para ese tiempo el infierno y el seno de Abraham, el seno de Abraham, había un abismo que lo separaba, pero nadie podía ir de un sitio a otro. Y cuando él vio a Abraham, dice: Padre Abraham, envía a Lázaro que pase un dedo por mis labios. Oiga, y después le dio: manda uno allá, que tengo muchos hermanos. Mira, si tienen la ley y los profetas, que lo escuchen. Y nosotros, amados hermanos, tenemos la palabra fiel. Esa palabra es lámpara a mis pies, como dice el Salmo 119, versículo 105. Es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Y la gente no quiere esa palabra. No quiere escudriñar la Escritura. Por eso es que estamos. Esto es bueno, hermano. Escudriñemos las Escrituras, porque en ellos parece tener la vida eterna. Y esta iglesia, hermano, esta iglesia tenía su complacencia debido a su riqueza y su tibieza espiritual digna, concomitante de la prosperidad material. Soy rico, decían ellos. La Odisea, búscalo para que te decía: soy rico. Eso decía ella. ¿Qué le decía a Dios? Eres pobre, desnudo, ciego y miserable. Esto le contestaba el Señor. Sin embargo, aún dentro de la iglesia apóstata hay lugar para el arrepentimiento. De cualquier iglesia hay lugar, porque la Biblia dice: arrepentidos y convertidos. El que confiesa que Jesucristo es el Señor, oiga, Dios no le cierra la puerta. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que dice: yo estoy a la puerta, dice esa misma. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, gloria al Señor, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Gloria al Señor. Pero de no aparecer ese franco arrepentimiento, la sentencia será firme contra la iglesia apóstata. Por cuanto eres tibio, esta es la sentencia, ¿sabes? Que está en el capítulo 3, versículo 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Triste, amado hermano. Triste. Oígame, esto hoy precisamente estábamos hablando en la iglesia, en la escuela bíblica, sobre el libro de Habacuc, donde Habacuc estuvo viviendo un tiempo donde la iglesia estaba en la apostasía. Y donde la profecía, donde la revelación que se le dio al profeta eran que entonces los babilónicos iban a entrar, iban a tomar al pueblo por su pecado. Entonces, esto de la apostasía, que es renegar, que es virarse en contra de Dios, es entrar en la idolatría. Es muy, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque no solamente nosotros adorar a otros dioses, no quiere decir que es lo único que nos lleva a nosotros a la apostasía. Hay muchas maneras que nosotros le damos la espalda a Dios y que renegamos de Dios y que renegamos nuestra fe. Hay muchas maneras de hacerlo. Así que es muy importante que nosotros podamos entender la importancia de la apostasía, no poder entrar. Y de hecho, los tiempos que estamos viviendo se les llama los tiempos de la apostasía. Dice la palabra que en los tiempos finales habrá mucha apostasía, porque habrá mucha gente que estará renegando su fe, que estará renegando en contra de Dios. Y esto es muy peligroso, porque el Señor toma acción contra los apóstatas. Aquí vemos cómo en Habacuc al pueblo de Israel los entregó a los babilónicos, donde estuvieron muchos años bajo el yugo de Babilonia. Que eso fue algo terrible, ¿verdad? Unos tiempos muy terribles, muy amargos para el pueblo de Israel. Y ahora en los tiempos que nosotros estamos viviendo, que son los tiempos de apostasía, son tiempos que cuando Cristo levante a su pueblo, lo que le va a tocar a los apóstoles vivir aquí en la tierra va a ser algo verdaderamente muy difícil de tolerar. Muy difícil de tolerar. Así que es muy importante que nosotros podamos reconocer y entender. Ahora mismo, gloria al Señor, ahora mismo que el Espíritu Santo está en la iglesia, y está la iglesia que son el que impide que se manifieste el hombre inicuo, el hombre de maldad. Imagínate tú cuando la iglesia sea levantada. Ahí eso va a ser algo horrible. Bueno, mis hermanos, pues nada, este es el mensaje de las 7 iglesias.
Yo espero que sea de bendición para ustedes. Estamos a sus órdenes, gloria al nombre del Señor. Y espero que le haya gustado. Sí, amén. Y una última preguntita, pastor. ¿Qué importancia debe tener este mensaje de las 7 iglesias a la iglesia de hoy? ¿Qué importancia debe tener esto en la vida del creyente? Bueno, la iglesia de hoy debe poner sus ojos en Jesús y debe leer la trayectoria de cada una de estas iglesias, lo que le pasó, porque Dios, el potente ojo de Dios lo ve todo. De Dios no podemos esconder nada. Gloria al Señor. Y si no somos fieles a Dios, la iglesia no es fiel a Dios, Dios le va a dar esta sentencia también, que es la última de las iglesias. Por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Yo sería triste, amado hermano. Así que, ¿qué nos cuesta a nosotros? La Biblia dice, someteos pues a Dios. Vamos a someternos a Dios. Yo creo que sometimiento a Dios es importante. Gloria al Señor. Y entonces resistid al diablo y de vosotros irá. Y cuando nosotros leemos eso, cuando yo leo eso, hermano, cuando dice resistir, quiere decir que vamos a recibir cantazos de él. Porque creemos que no vamos a recibir. Vamos a recibir cantazos. Pues dice resistir. Pero hay algunos. Mira, yo no sé, ¿tú alguna vez has pilado café? Yo llegué a pilar café, darle un pilón y tú echabas el café ahí con una maceta le daba. Cuando tú le dabas cantazo al café para pilar y sacarle el cascarón, algunos cafés volaban y se salen del pilón porque no les gusta recibir cantazo. Pues así pasa algunos hermanos de la iglesia. Salen disparados. Qué tremendo eso. No seamos como el café que se sale del pilón para no recibir cantazo. No, pero tremendo, pastor, de verdad que agradecido estamos, ¿verdad?, con esta poderosa estudio, poderosa palabra que usted nos ha traído en este, ¿verdad?, nuevo programa de Cara a Cara con la Verdad, donde pudimos hablar un poco sobre las 7 iglesias. Y digo un poco porque necesitaríamos más de 2 horas para nosotros poder hablar. Más de 2 horas necesitaríamos para poder nosotros profundizar más todavía de lo que serían los mensajes de las 7 iglesias. Yo di este estudio en mi iglesia y me tardé casi 3 meses. Ay, Dios mío, Señor, imagínese. Era un día en la semana, pero era un día en la semana. Sí. Me tardé casi 3 meses. O sea, esto no es, y aquí en 1 hora y pico hemos corrido en jet. Pero lo que se habló, yo sé que es bastante edificante. Gloria sé que se han edificado muchas almas y se van a seguir edificando con este estudio, porque esto va a estar en las redes sociales puesto y una vez, ¿verdad? Ya esto sigue corriendo y sigue la gente compartiéndolo. Así que todo aquel que esté viendo este estudio, le damos las gracias de que usted esté en sintonía con nosotros aquí en De Cara a Cara con la Verdad. Y le pedimos, ¿verdad?, que si a usted le gustó este estudio, que usted comparta este video, usted pueda ser de bendición y de canal de bendición para otras personas. Amén. Que puedan escuchar este mensaje a través del video que usted comparta. Así que siga compartiendo para que sea, esto es como regar la voz, ¿verdad? Esto es como regar la voz de los mensajes de las 7 iglesias. Estaremos pronto grabando también, trayendo estudios. Vamos a comenzar ahora sobre los 7 sellos. Vamos a estar hablando sobre los 7 sellos y así luego traemos las 7 trompetas, las 7 copas, porque queremos, ¿verdad?, traer un mensaje bastante claro. En estos tiempos estamos viviendo que esto es algo muy importante. Necesitan saber, como dijimos al principio, esto no es para echar miedo, no es para el miedo, sino para que podamos, ¿verdad?, estar atentos y entender los días que estamos viviendo ahora mismo. Nos ha tocado vivir en esta generación que estamos viviendo en estos días. Así que, amén. Muchas gracias. Le doy las gracias a Héctor Ortiz, al pastor Raúl Pacheco. Joel, yo te recomiendo también aquí, porque es que del capítulo 3 brinca al capítulo 4, y el capítulo 4 en adelante es sumamente interesante, capítulo 4 y capítulo 5, porque son visiones de reino. Están los 24 ancianos, son bien importantes, donde hay
Claro que visión sí. visión del Padre Glorioso que está ahí, capítulo Amén. 4 adelante. Amén. Claro que se sí. podría tocar también. Claro que sí, vamos a estar hablando de eso próximamente. Así que estén pendientes al próximo programa. Así que muchas gracias por estar con nosotros. No sé si el pastor Raúl quiera darle, ¿verdad?, unos saludos, unas palabras antes de irnos. Amén. No, tremendo y muy, muy agradecido, ¿verdad?, que me hayas invitado. Una bendición, tremendo tema. Amén. Y todo este libro de Apocalipsis, ¿verdad?, es súper interesante para todo aquel que quiera mantenerse conectado con estos estudios que se van a llevar a cabo de las 7 trompetas, las 7 copas, amén, los 7 sellos, todo esto, ¿verdad?, todos estos juicios, como bien explicó nuestro hermano Héctor, que el libro sello, de Apocalipsis, trompeta y copas. Exacto. Este libro de Apocalipsis es un libro que habla de los juicios, amén, de los últimos tiempos. Así que manténgase ahí conectado y siempre que se me haga posible, pues yo también quiero estar en esta intervención. Amén. ¿Quieres Amén. hacer un anuncio, Joel? ¿Quiere con el hermano Héctor Ortiz? Sí. Quiero darte las gracias por invitarnos a Raúl, a los dos. Amén. Invitarnos para estar con ustedes. También quiero decirle que todos los miércoles a las 11 de la mañana, pues tengo también unas áreas de estudio que damos aquí a las 11 por Facebook Live. Estoy por Facebook Live. Todos aquellos que quieran seguirme todos los miércoles a las 11 de la mañana. Estoy trayendo siempre un estudio bien interesante, sumamente interesante. Tengo bastantes seguidores que me están siempre me escuchan. Amén, sí. Amén. Y si se pudiera tirar de alguna forma, pues anunciar, pues va a ser de bendición para nuestra vida. Muchas gracias por hacerme esta invitación y estamos a tus órdenes. Gloria al Señor. Amén. Y seguro que sí. Y a esa gente que nos escucha a través de Asociación de Evangelismo. Amén, eso es así. Saludos a ellos, Dios les bendiga. Amén. Saludos. Así que usted puede ir directamente a la página de Héctor Ortiz Pastrana, ¿verdad que sí? Héctor Ortiz Pastrana. Todos los miércoles estaremos, ¿verdad? Estará a la parte de abajo del video. Usted puede ver la información, donde también tendremos poniéndole el número de teléfono al pastor si usted quiere comunicarse con él para algún estudio del Apocalipsis, alguna pregunta que usted necesite, ¿verdad? Aclarar referente a estos temas, ¿verdad? De Apocalipsis profético. El hermano Héctor Ortiz tiene una preparación tremenda en esta área, lo que es la antología. Así que los números, si usted necesita estudios en su iglesia, todos aquellos que estén en la área, ¿verdad?, cerca de Puerto Rico, Canóvana, Río Grande, comunicarse con él. Y cuando las iglesias estén nuevamente, ¿verdad?, abiertas nuevamente para recibir las personas, pues quizás el hermano Héctor Ortiz pueda estar disponible para usted a su congregación, llevarle algún estudio de la Apocalipsis. Así que muchas gracias a nuestro hermano Héctor, muchas gracias Raúl Pacheco, y yo creo que, ¿verdad?, ya esto ha sido suficiente por hoy. Nos veremos en nuestro próximo programa de Cara a Cara con la Verdad, donde todo lo que traemos aquí es la verdad de lo que dice la palabra. Así que buenas noches. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga. Y gracias a todos. Amén. Buenas noches. Amén. Este programa es patrocinado por Vida Cristiana TV en Facebook. Este programa fue presentado por la Asociación de Evangelismo
Hebreos 4:12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.